EXT. Cumbre Financiera, Ginebra, día 2012. La lluvia fina cae sobre los cristales tintados del Centro de Convenciones de Ginebra, donde se celebra la Cumbre Mundial de Inversiones de 2012. El ambiente es una mezcla de formalidad tensa y exuberancia controlada. Trajes caros, maletines de cuero y el murmullo de conversaciones en múltiples idiomas llenan el aire. Entre la élite financiera destaca Alejandro Vargas, 50 años, impecablemente vestido, con una sonrisa forzada y ojos que reflejan una profunda fatiga, el propietario y CEO de Vargas Capital, uno de los bancos de inversión más respetados de América Latina. Su reputación es impecable, su fortuna, inmensa. Sin embargo, detrás de la fachada de éxito, Alejandro es un hombre bajo una presión insoportable. Los mercados están volátiles. Un gran acuerdo pende de un hilo, y rumores de una investigación regulatoria lo acechan. Su mirada, a menudo perdida en el horizonte, denota una preocupación que ni el champán ni las sonrisas de sus colegas pueden disipar. Marcela Gómez, 30, su brillante y ambiciosa jefa de operaciones, lo observa con una mezcla de admiración y recelo. Alejandro se disculpa abruptamente de una conversación con un magnate asiático, alegando una llamada urgente. Se dirige a un pasillo apartado, su teléfono pegado al oído. Su voz se apaga mientras se aleja, una promesa de 5 minutos para concluir la llamada. Esa es la última vez que alguien lo ve en la cumbre. La ausencia inicial pasa desapercibida, luego se convierte en una preocupación discreta y finalmente, en una búsqueda frenética que consume cada rincón del imponente edificio. Las alarmas suenan. La seguridad del evento se moviliza. Los rostros de los asistentes se transforman de la preocupación a la alarma. La noticia se propaga como un incendio forestal en el mundo financiero. Alejandro Vargas ha desaparecido sin dejar rastro, como si una sombra lo hubiera envuelto y arrastrado al olvido. Los titulares al día siguiente claman su nombre en letras gigantes, especulando sobre fraude, secuestro o incluso una huida planificada para escapar de sus problemas. La misteriosa desaparición de un banquero de su calibre se convierte en un enigma que cautiva y perturba al mundo. Las investigaciones se inician con fervor, pero pronto se estancan. No hay pistas sólidas, ninguna exigencia de rescate, ningún cuerpo. El caso se enfría, relegado al archivo de misterios sin resolver. La familia Vargas, destrozada, se aferra a la más mínima esperanza. Pero el tiempo es un enemigo implacable. 9 años pasan. El recuerdo de Alejandro Vargas se desdibuja, transformándose en una nota a pie de página en la historia de las grandes fortunas. Su banco, tras años de incertidumbre, es finalmente absorbido por una corporación más grande, y su legado, una vez brillante, queda empañado por la sombra de su inexplicable desaparición. Nadie, ni siquiera su familia, cree ya que lo encontrarán con vida. Pero el destino, con su ironía caprichosa, tiene sus propios planes. Un giro inesperado está a punto de desenterrar un pasado olvidado, desencadenando una cadena de eventos que sacudirá los cimientos de lo que creíamos saber sobre la ambición, la traición y la resiliencia del espíritu humano. Esta es la historia de un hombre que se perdió solo para ser encontrado, y un test de ADN que, 9 años después, confirma la identidad de un fantasma. Es la historia de cómo un simple avance científico puede desenterrar la verdad más profunda y dolorosa. INT. Comisaría de Zúrich, día 2012. En la gélida luz de una mañana de otoño de 2012, la comisaría de Zúrich es un hervidero de actividad. El inspector Markus Weiss, 40, metódico, con una barba incipiente y una mirada penetrante, lidera la investigación de la desaparición de Alejandro Vargas. Su oficina está empapelada con mapas del centro de convenciones, fotografías de Alejandro y notas garabateadas sobre sus últimos movimientos. Weiss interroga a una desesperada Sofía Vargas, 40, la esposa de Alejandro, con el rostro marcado por la angustia y los ojos enrojecidos, quien apenas puede contener las lágrimas mientras relata los días previos a la desaparición.
Sofía enfatiza el estrés que Alejandro estaba experimentando, la presión constante del banco y los rumores de una investigación regulatoria que lo tenían al límite. Weiss, con tono pausado tomando notas. ¿Mencionó el señor Vargas alguna amenaza? ¿Algún enemigo? Sofía niega con la cabeza, su voz un murmullo. Sofía Alejandro tenía rivales, como todos en su posición, pero no enemigos declarados. Estaba preocupado por unos informes internos que no cuadraban. Marcela Gómez, la jefa de operaciones de Vargas Capital, llega a la comisaría. Su compostura es notable, casi fría, a pesar de la gravedad de la situación. Describe la agenda apretada de Alejandro en la cumbre, las reuniones a puerta cerrada con inversores de alto perfil y la tensa negociación de un acuerdo de fusión vital para el banco. Marcela, con voz firme, casi sin emociones. Estábamos a punto de cerrar el trato más grande del año. Alejandro estaba eufórico por el éxito, pero también agotado. Lo vi por última vez almorzando con el señor Tanaka, del consorcio japonés. Weiss la escucha atentamente, haciendo preguntas incisivas sobre los detalles del acuerdo y los nombres de los inversores. Marcela proporciona la información con una precisión clínica, pero hay una ligera vacilación cuando Weiss le pregunta si Alejandro parecía estar bajo algún tipo de presión adicional, más allá de la tensión normal de los negocios. La tensión en la sala es palpable. La investigación inicial es exhaustiva, pero no arroja resultados significativos. Las cámaras de seguridad del centro de convenciones no muestran a Alejandro salir ni entrar en contacto con ninguna persona sospechosa en los momentos previos a su desaparición. El pasillo al que se dirigió Alejandro no tenía cámaras. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. La policía sigue varias pistas, desde posibles secuestros por rescate, dada la riqueza de Alejandro, hasta teorías de autodesaparición para escapar de problemas financieros, pero ninguna de ellas cobra fuerza. El tiempo pasa y el caso se enfría, relegado al archivo de casos sin resolver. Sofía y sus dos hijos, Diego, 15 años, retraído y enojado, y Clara, 12 años, más vulnerable y esperanzada, se ven obligados a rehacer sus vidas, lidiando con la ausencia inexplicable y el dolor de no saber. Marcela, por su parte, asciende rápidamente en el mundo financiero, aprovechando la oportunidad creada por la ausencia de su mentor para consolidar su propio poder en la industria. 9 años después, el mundo ha olvidado el caso Vargas, pero el misterio persiste, esperando el momento justo para resurgir de las cenizas. INT, Comedor de Hospital, Barcelona, día 2021. 9 años después, en un modesto hospital público de Barcelona, un hombre anónimo, paciente X, 50, con el cabello canoso y una mirada desorientada, visiblemente más delgado y con cicatrices, vive una existencia silenciosa. Fue encontrado deambulando por las calles de un pequeño pueblo costero de Cataluña hace aproximadamente un año, sin documentos y sin memoria de su pasado. Los médicos diagnosticaron amnesia disociativa grave, una condición que lo desconectaba completamente de su identidad anterior. El personal del hospital lo ha bautizado como Javier, por la inicial de una pulsera barata que llevaba, que tenía una J grabada. Javier trabaja ocasionalmente en el jardín del hospital, su única conexión con el mundo exterior. Sus días son monótonos, sus noches silenciosas. Un día, mientras hojea una vieja revista en la sala de espera, su mirada se detiene en un reportaje sobre las grandes fortunas desaparecidas. Una fotografía en blanco y negro de hace casi una década capta su atención. Es una imagen de Alejandro Vargas, el famoso banquero desaparecido. La foto muestra a un hombre joven, con una sonrisa confiada y una chispa en los ojos que Javier no posee. Sin embargo, hay un parecido inquietante, una familiaridad distante, como un eco de un sueño olvidado. Sus manos tiemblan. La revista se desliza al suelo. La imagen le provoca un escalofrío, una punzada en el pecho que no puede explicar. Es una sensación de reconocimiento sin recuerdo, una paradoja que lo consume. El descubrimiento de la foto,
aunque no le trae memorias específicas, planta una semilla de inquietud en Javier. Esa noche, en su cama de hospital, no logra conciliar el sueño. La imagen del banquero desaparecido se repite en su mente. A la mañana siguiente, decide buscar más información sobre el caso. Con la ayuda de una enfermera compasiva, accede a una computadora. Teclea las palabras clave que recuerda del titular: Banquero desaparecido Ginebra 2012. Los resultados son abrumadores. Artículos antiguos, foros de discusión, reportajes televisivos de la época. Todos hablan de Alejandro Vargas. Al ver más fotos de Alejandro, la semejanza es innegable. La expresión de su rostro cambia. La confusión se mezcla con una incipiente curiosidad, luego con un terror creciente. No puede ser una coincidencia. Pero ¿cómo es posible que él sea ese hombre? ¿Y por qué no recuerda nada? La idea de ser Alejandro Vargas es tan absurda como aterradora. La posibilidad de una vida completamente diferente, de una familia que no conoce, de una identidad robada o perdida, lo desorienta. Se siente como si el suelo bajo sus pies se hubiera desmoronado. Al día siguiente, la inquietud se transforma en una necesidad apremiante de respuestas. No puede seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Decide contactar a la policía, pero no a la policía local que lo encontró. Algo dentro de él le dice que debe ser cauteloso. Busca el número de la comisaría de Zúrich que manejó el caso. Respira hondo, su corazón latiéndole con fuerza, y marca el número. El camino hacia la verdad es incierto, pero la búsqueda de su identidad acaba de comenzar. Es el primer paso en un viaje que lo llevará a desenterrar un pasado que no recuerda, un pasado que podría ser mucho más oscuro de lo que imagina. INT. Oficina del Inspector Weiss, Zúrich, día 2021. La llamada de Javier a la comisaría de Zúrich es inicialmente descartada por la secretaria como una más de las innumerables visiones sobre el famoso caso Vargas. Sin embargo, la insistencia de Javier y su mención de la fotografía y la amnesia la convencen de transferir la llamada a la detective Anna Schmid, 30, inteligente, perspicaz, una joven detective que ha estado revisando casos fríos, incluyendo el de Alejandro Vargas. Ana, intrigada, escucha pacientemente a Javier relatar su historia de amnesia y el extraño parecido con la fotografía. Al principio, se muestra escéptica. Son muchos los charlatanes que intentan lucrarse con casos mediáticos, pero Javier insiste en que no quiere dinero, solo la verdad. La honestidad en su voz, la desesperación contenida, la convencen de tomarlo en serio. Ana, con una voz profesional pero con un matiz de curiosidad. Señor, entiendo su situación, pero la amnesia total y un parecido es una coincidencia muy grande. Javier, con voz temblorosa. Lo sé, detective, pero la foto y la sensación... No tengo nada que perder, detective. Por favor, solo una oportunidad. Ana decide hacer una verificación preliminar. Le pide a Javier que le envíe la foto de la revista y, de mala gana, accede a realizar una prueba de ADN si Javier está dispuesto a viajar a Zúrich. Javier, desesperado por respuestas, acepta de inmediato. Los días que siguen son una agonía para Javier. Cada momento de su vida, cada rostro familiar en el hospital, cada rutina, se siente ahora como una mentira. La duda lo consume. ¿Quién es él realmente? ¿Y por qué lo olvidó todo? Finalmente, la llamada esperada llega. Es la detective Ana. Ana. B.O. Señor, tenemos los resultados preliminares. Javier aprieta el teléfono con fuerza. Su corazón late con violencia. Javier. Apenas un susurro. ¿Y bien? Un silencio tenso se extiende al otro lado de la línea. Ana. B.O. La muestra de ADN es concluyente. Usted es Alejandro Vargas. La revelación golpea a Javier como un puñetazo en el estómago. La línea se congela. Javier se desploma en su silla, el teléfono a punto de resbalar de su mano sudorosa. Su mente intenta procesar la información, pero es como si un muro de cristal lo separara de esa realidad. Alejandro Vargas. El banquero. Él. La imagen en la revista cobra vida,
pero sigue siendo un extraño. Las lágrimas brotan sin control, no de tristeza, sino de una abrumadora confusión y un terror existencial. No hay alegría en el descubrimiento, solo una sensación de pérdida aún más profunda. Perdió una década de su vida, y con ella, su propia identidad. Javier, con la voz rota, intentando hilar palabras. Pero, ¿cómo? ¿Por qué no recuerdo nada? Ana, al otro lado de la línea, intenta calmarlo. Ana. Necesitamos que venga a Zúrich, señor Vargas. Hay muchas preguntas que responder. Su familia, la mención de su familia, de personas que lo conocen y lo aman, pero a quienes él no recuerda, solo intensifica su angustia. Es una paradoja cruel. Ha encontrado su identidad, pero se siente más perdido que nunca. La noticia de que Alejandro Vargas ha sido encontrado desata un terremoto mediático. Los titulares se repiten, pero ahora con un giro aún más sorprendente. El banquero perdido, encontrado sin recuerdos. La comisaría de Zúrich se convierte en un hervidero de periodistas. Marcus Weiss, el inspector original del caso, ahora jefe de la unidad, está en shock. Después de tantos años, la esperanza se había extinguido. La detectiva Ana le presenta los resultados de ADN, y Weiss, con su escepticismo inicial, no puede negar la evidencia. Weiss, con incredulidad. 9 años. ¿Y aparece así de la nada? ¿Con amnesia? Esto es insólito. Ana asiente, compartiendo la misma mezcla de asombro y profesionalismo. Saben que esto es solo el principio. La amnesia de Alejandro es la pieza central de un rompecabezas mucho más grande y oscuro. La pregunta no es solo dónde estuvo, sino qué le hicieron y por qué. Este descubrimiento no cierra el caso, lo abre de una manera completamente nueva y aterradora. INT. Sala de espera. Comisaría de Zúrich. Día 2021. Sofía Vargas, ahora una mujer de casi 50 años, con líneas de preocupación marcadas en su rostro, espera en la sala de la comisaría. A su lado, sus 2 hijos, Diego, 24 años, sombrío, con la amargura de la ausencia paterna, y Clara, 21 años, más abierta, curiosa pero cautelosa, quienes apenas tienen recuerdos vívidos de su padre. La noticia de su aparición ha sido un shock para todos, una mezcla de esperanza y temor. Sofía está en un torbellino de emociones. Alivio, ira, confusión y una pizca de esperanza. La puerta se abre y el inspector Weiss aparece, junto con la detective Ana. Detrás de ellos entra Javier, que ahora es Alejandro. Su rostro, aunque envejecido, con cicatrices sutiles y una expresión de dolor que Javier no conocía, es inconfundible para Sofía. Un silencio pesado inunda la sala. Sofía da un paso tembloroso hacia él, su mano extendida. Sus ojos se llenan de lágrimas. Sofía, con la voz rota. ¿Alejandro? Alejandro, antes Javier, la mira sin reconocimiento. Sus ojos están vacíos de cualquier afecto familiar, solo confusión y una extraña incomodidad. Es una mirada dolorosa para Sofía. Alejandro, Javier, en voz baja, apenas audible. Lo siento. No, no la recuerdo. La declaración golpea a Sofía más fuerte que cualquier acusación. El rostro de Diego se endurece, mientras Clara se acerca a su madre, con una expresión de tristeza mezclada con una curiosidad insatisfecha. Diego, con sarcasmo, su voz cargada de amargura. Así que no nos recuerdas. Qué conveniente. Sofía lo mira con reproche. Los detectives observan la escena con una mezcla de empatía y profesionalismo. Saben que este es solo el comienzo de un proceso difícil. Ana. Señora Vargas. Entendemos que es difícil, pero el señor Vargas tiene amnesia total. Los médicos confirman que es genuina. Sofía. Con una mezcla de incredulidad y desesperación. ¿Amnesia? ¿Después de 9 años? ¿Dónde estuviste, Alejandro? ¿Qué te pasó? Alejandro, abrumado, se encoge. No tiene respuestas. Su mente es un lienzo en blanco para la última década. La confrontación con su familia es un choque brutal. Sus hijos, que una vez lo idolatran, ahora lo miran con una mezcla de curiosidad, resentimiento y una lejana añoranza. Diego no puede perdonar el abandono,
mientras Clara, aunque herida, anhela una conexión con ese extraño que es su padre. Clara, tímidamente. «Papá, ¿de verdad no te acuerdas de nada? ¿De nuestras vacaciones? ¿De la casa del lago?» Alejandro la mira, sus ojos llenos de una tristeza profunda. Quiere recordar, pero el vacío es impenetrable. Alejandro, Javier. «Quisiera, hija, de verdad quisiera». Sofía intenta manejar la situación, dividida entre su propia necesidad de respuestas y la protección de sus hijos. Decide llevar a Alejandro a casa, un intento de ver si el entorno familiar despierta algún recuerdo. La casa, llena de fotografías y objetos personales, se convierte en un museo de una vida que Alejandro no puede reconocer. Cada retrato familiar es un recordatorio de lo que ha perdido. Alejandro, en su antiguo estudio, se sienta en el escritorio con los ojos fijos en una foto suya con Sofía. No hay reconocimiento, solo una extraña sensación de familiaridad que lo perturba. Mientras tanto, en los medios, la historia explota. La imagen de Alejandro, el banquero desaparecido, reaparece en periódicos y noticieros de todo el mundo. El impacto en el mundo financiero es inmenso. El antiguo banco de Alejandro, que ahora forma parte del consorcio Global Financial Holdings, se ve obligado a emitir un comunicado oficial expresando su alegría por el regreso de su ex CEO, aunque la verdad es que la situación les causa una gran incomodidad. Alejandro Vargas era un hombre de secretos, y su regreso, sin recuerdos, podría desenterrar verdades incómodas y afectar los intereses de los nuevos dueños. INT. Casa de los Vargas. Noche. 2021. El regreso de Alejandro a la casa familiar, lejos de traer consuelo inmediato, introduce nuevas capas de tensión y desafío. La casa, que debería ser un refugio de recuerdos, es un laberinto para Alejandro. Cada objeto, cada mueble, cada fotografía es un recordatorio de una vida que le es ajena. Sofía, a pesar de su alivio por tenerlo de vuelta, lucha con la fría realidad de su amnesia. Intenta revivir momentos, mostrarle álbumes de fotos, contarle anécdotas de su pasado juntos. Sofía, mostrándole una foto antigua. ¿Te acuerdas de este viaje a la Patagonia? Fue el mejor aniversario. Siempre bromeábamos sobre el viento. Alejandro la mira, con una expresión de genuino pesar. Alejandro, Javier. Lo siento, Sofía. No me suena de nada. La decepción en el rostro de Sofía es palpable. Diego, el hijo mayor, se retira a su habitación, incapaz de lidiar con la situación. Su resentimiento es un muro infranqueable. Clara, sin embargo, con una mezcla de ingenuidad y compasión, intenta conectar con su nuevo padre. Le muestra sus viejos dibujos, le habla de sus pasatiempos, intentando encontrar un punto en común. Clara, con entusiasmo, mostrándole un libro de cuentos. Este era tu favorito. Siempre nos leías el cuento del caballero sin espada. Alejandro sonríe levemente, la primera sonrisa genuina que ha mostrado. Es un momento fugaz de conexión, una pequeña chispa de esperanza en la oscuridad. Paralelamente, la detective Ana y el inspector Weiss reabren el caso, ahora con una perspectiva completamente diferente. La aparición de Alejandro y su amnesia sugieren que su desaparición no fue voluntaria, sino resultado de un acto criminal. Ana se sumerge en los archivos, buscando cualquier detalle que se pasara por alto en la investigación original. Encuentra incongruencias, pequeñas pistas que en su momento no parecieron relevantes. Ana, señalando un informe. Mira esto, Marcus. La maleta de Alejandro. Fue encontrada en una consigna del aeropuerto, pero la etiqueta del vuelo era para un destino que nunca abordó. Y su pasaporte no estaba. Weiss frunce el ceño. La teoría, en su momento, parecía un simple descuido. Ahora, con la amnesia de Alejandro, cobra un nuevo sentido. La subtrama de la investigación policial se intensifica. Ana y Weiss se centran en los días previos a la desaparición, investigando a las personas con las que Alejandro tuvo contacto en la cumbre. El nombre de Víctor Costas, 60, un enigmático inversor griego, conocido por sus prácticas de dudosa ética. Un socio con el que Alejandro estaba a punto de cerrar un trato multimillonario
surge una y otra vez en los informes. Costas era conocido por su impaciencia y sus métodos coercitivos. Weiss Costas. Siempre fue un nombre en la lista, pero sin pruebas sólidas. Demasiado poderoso. Ana. Tenemos que volver a interrogarlo. Fue el último gran negocio de Alejandro. Mientras tanto, en el mundo financiero, la noticia del regreso de Alejandro Vargas envía ondas de choque. Marcela Gómez, 40, ahora una ejecutiva poderosa y despiadada en Global Financial Holdings, la antigua jefa de operaciones de Alejandro, se ve directamente afectada. Su ascenso en la empresa se construyó sobre la desaparición de Alejandro, y su regreso amenaza con desestabilizar su posición y exponer secretos que ella ha mantenido ocultos por años. Una reunión urgente se convoca en la sede de Global Financial Holdings. Marcela, sentada a la cabecera de la mesa de conferencias, sus ojos fríos y calculadores, intenta mantener la calma mientras los otros directores discuten el impacto del regreso de Alejandro. Director de la Junta, con preocupación. Su regreso podría abrir viejas heridas, Marcela. ¿Qué pasa si recupera la memoria? Marcela, con voz firme, aunque con una pizca de nerviosismo oculta. No hay nada que recordar. Alejandro Vargas desapareció. Este hombre no es el mismo. Lo hemos confirmado. La declaración de Marcela es una mezcla de verdad y negación. La verdad es que Alejandro no recuerda, pero la negación es que no hay nada que recordar. Marcela sabe más de lo que deja ver, y el regreso de Alejandro, amnésico o no, la pone en alerta máxima. Las subtramas de la búsqueda de memoria de Alejandro, la investigación policial y las intrigas corporativas se entrelazan, prometiendo un desenlace explosivo. INT, Casa de los Vargas, noche, 2021. La tensión en la Casa Vargas es palpable. Sofía, desesperada por despertar los recuerdos de Alejandro, insiste en revivir viejos momentos. Un día, lo lleva a su estudio personal, un espacio que Alejandro había diseñado meticulosamente. Las paredes están llenas de diplomas, fotografías de él joven y ambicioso, estanterías repletas de libros de finanzas y economía. Sofía, con un nudo en la garganta. Este era tu santuario, Alejandro. Aquí pasabas horas, soñando con tus proyectos, haciendo llamadas importantes. Alejandro se mueve por la habitación, sus ojos vacíos. Nada, ni un atisbo de reconocimiento. El dilema emocional para Sofía es devastador. ¿Ama al hombre que está frente a ella, un extraño con el rostro de su marido, o anhela al hombre que fue, un fantasma del pasado? La realidad es que debe aprender a amar a esta nueva versión de Alejandro, si es que quiere reconstruir algo, pero el dolor del hombre ausente es una herida abierta. Alejandro. Javier, con voz suave, cargada de una extraña melancolía. Siento no poder sentirlo, Sofía. Siento ser esta decepción. Sofía lo abraza. Las lágrimas corren por su rostro. Es un abrazo de consuelo, pero también de resignación. Entiende que no puede forzar la memoria. Debe aceptar a Alejandro tal como es, al menos por ahora. Mientras tanto, la relación de Alejandro con sus hijos es un campo de batalla emocional. Diego, lleno de la ira acumulada de una década de abandono, no puede perdonar. Cada interacción es un recordatorio de la figura paterna que lo dejó. Diego, con desprecio. ¿Y ahora qué, papá? ¿Vas a recordarnos de repente y pretender que nada pasó? No somos un interruptor que enciendes y apagas cuando te conviene. Alejandro, Javier, con voz quebrada. No es lo que quiero, Diego. Ojalá pudiera recordar. Créeme, daría lo que fuera por sentir lo que ustedes sienten. Clara, por otro lado, se convierte en un puente. Su inocencia y deseo de un padre la llevan a acercarse a Alejandro. Le lee historias, le enseña a jugar juegos de mesa que él no recuerda. Clara, sonriendo. ¿Sabes? Papá siempre hacía la voz del monstruo en este juego. Era muy divertido. Alejandro sonríe, una sonrisa que aún no alcanza sus ojos, pero que demuestra un atisbo de calidez. Acepta su cariño, y su paciencia lentamente comienza a resquebrajar el muro de su amnesia. La interacción con sus hijos es un constante tira y afloja, un dilema para Alejandro,
que se siente como un intruso en su propia familia. En la investigación, la detective Anna se enfrenta a sus propios dilemas éticos. La presión mediática es inmensa. Todos quieren respuestas, y la policía de Zúrich está bajo el escrutinio público. Marcus Weiss, el veterano, le aconseja cautela. Weiss, Anna, no podemos lanzarnos de cabeza. Hay fuerzas muy poderosas involucradas aquí. El mundo financiero no es un juego de niños. Anna se da cuenta de que el caso Vargas es más que un simple secuestro. Hay una red de intereses, de poder y de secretos que se extienden mucho más allá de las fronteras de Zúrich. El dilema es si seguir las pistas hasta donde la lleven, arriesgando su carrera e incluso su seguridad, o ceder a la presión y cerrar el caso con una explicación superficial. La ética profesional de Anna choca con la realidad de un mundo donde el dinero y la influencia pueden comprar el silencio. Las interacciones con Marcela Gómez son particularmente complejas. Anna la interroga nuevamente. Marcela, ahora fría y controladora, niega cualquier conocimiento más allá de lo superficial. Pero hay una tensión apenas perceptible en su rostro, una forma de evitar la mirada directa, que no pasa desapercibida para Anna. Anna, con calma, observando a Marcela. Señorita Gómez, su ascenso fue rápido después de la desaparición de Alejandro Vargas. ¿Coincidencia? Marcela, con una sonrisa gélida. Talento y trabajo duro, detective. Algo que algunos no entienden. Marcela, astutamente, ofrece su ayuda a Sofía, presentándose como la amiga leal de Alejandro. Pero Sofía siente una extraña distancia en sus gestos, una frialdad que la hace dudar. Los dilemas emocionales se multiplican, la familia Vargas luchando por reconstruir, Alejandro enfrentando su amnesia y una identidad ajena, Ana persiguiendo la verdad en un nido de víboras, y Marcela navegando en las aguas turbias de su propia ambición, con la amenaza latente de su pasado expuesto. INT. Oficina de Anna, Comisaría de Zúrich, día 2021. La investigación de Anna y Weiss se intensifica. La aparición de Alejandro y su amnesia les da una nueva dirección. No es una desaparición voluntaria, sino un crimen. Se centran en los días previos a la desaparición, reconstruyendo las últimas horas de Alejandro con una minuciosidad obsesiva. La primera pista significativa aparece cuando Ana revisa los registros de las llamadas del teléfono móvil de Alejandro antes de que desapareciera. Encuentra una serie de llamadas salientes a un número no identificado que duraron varios minutos. Un número que nunca fue investigado a fondo porque se asumió que era una llamada de negocios más. Ana, señalando la pantalla. Marcus, este número. Alejandro llamó varias veces a este número el día de su desaparición. No está registrado en ninguna base de datos corporativa conocida. Marcus, intrigado, se acerca a la pantalla. Intentan rastrear el número, pero descubren que es una tarjeta sin prepago, utilizada una sola vez y luego desechada. Esto sugiere un alto nivel de planificación y que la persona al otro lado de la línea no quería ser identificada. Es un callejón sin salida aparente, pero la existencia de ese número indica una conversación secreta, crucial para lo que sucedió después. La tensión aumenta cuando Ana y Marcus deciden volver a interrogar a Víctor Costas. Lo encuentran en su mansión en las afueras de Ginebra, rodeado de guardaespaldas y con una actitud evasiva. Costas, a pesar de su fortuna, es un hombre rudo, con una mirada penetrante y una sonrisa burlona. Su reacción al ver la foto de Alejandro Vargas es de puro asombro, casi de miedo. Costas, con voz áspera, visiblemente perturbado. ¿Vargas? Imposible. Me dijeron que estaba muerto. Esta declaración siembra una nueva intriga. ¿Quién le dijo a Costas que Alejandro estaba muerto? ¿Y por qué? Costas, visiblemente nervioso, niega cualquier implicación en la desaparición, pero sus respuestas son evasivas y contradictorias. Él admite que hubo una fuerte discusión entre él y Alejandro esa tarde, sobre un acuerdo fallido que le costaría millones si no se concretaba. Pero jura que Alejandro se fue por su propio pie. Costas, con los ojos tensos. Me debía una fortuna, pero no soy un asesino.
Tengo otros métodos para cobrar deudas. Ana y Marcus saben que Costas oculta algo. La tensión aumenta cuando se dan cuenta de que Marcela Gómez estaba presente en la reunión entre Alejandro y Costas, actuando como mediadora en el acuerdo. La detective Ana la interroga de nuevo, esta vez con más agresividad. Ana, ¿sabía que Alejandro estaba contactando a alguien más, fuera de su empresa, en secreto? ¿Quizás para otra negociación paralela? ¿Y qué sabe usted de la conversación entre él y Costas? Marcela se muestra hermética, negando cualquier conocimiento. Pero su lenguaje corporal, sus ojos inquietos, traicionan una incomodidad. Parece que ella sabe algo, pero lo oculta con maestría. La intriga se profundiza cuando Ana descubre un detalle menor en los archivos del centro de convenciones. Un pequeño reloj de pulsera de alta gama, con el cristal roto, encontrado en un pasillo de servicio secundario, a pocos metros de donde Alejandro fue visto por última vez. Un reloj que en 2012 se consideró insignificante y se almacenó como propiedad olvidada. En la foto del informe original, Ana reconoce el distintivo reloj de Alejandro Vargas. Ana, con urgencia, mostrando la foto a Marcus. Esto es crucial. El reloj de Alejandro. Lo encontraron roto en un pasillo secundario. No en la sala de conferencias, no en el lobby. Esto sugiere una lucha, o al menos un forcejeo violento. Esta nueva pista contradice la teoría de que Alejandro simplemente se desvaneció o se fue por su propio pie. La tensión escala. La desaparición de Alejandro no fue un misterio accidental, fue un crimen cuidadosamente orquestado. Pero, ¿quién lo orquestó? Y la amnesia de Alejandro, ¿es una consecuencia de ese crimen o un factor clave en su supervivencia y su silencio? La duda se cierne sobre la mente de los detectives. El reloj roto es un elemento de intriga que apunta a un giro mucho más oscuro en la trama, conectando un pequeño objeto con una gran conspiración. Mientras la policía profundiza en la intriga, Alejandro intenta reconstruir pedazos de su vida a través de las historias de Sofía y Clara. Se sienta en la sala, escuchando atentamente, intentando que las palabras de su familia despierten algo en su mente. Sofía le muestra videos caseros de cumpleaños y vacaciones familiares. Alejandro se ve a sí mismo riendo, jugando con sus hijos pequeños. Pero es como ver una película de un extraño. El dolor en el rostro de Sofía es evidente. Pero Alejandro también siente una punzada de pérdida por lo que no puede recordar. Clara, con su paciencia inquebrantable, sigue siendo su mayor consuelo. Ella le muestra viejos álbumes de fotos de su infancia, con dibujos y garabatos al margen. Es en uno de esos álbumes donde Alejandro se topa con un dibujo peculiar, un mapa detallado de un tesoro escondido con intrincados caminos y trampas. En la esquina inferior una firma: Alejandro Vargas, mi secreto. La escritura es claramente infantil, pero el mensaje es perturbador. Alejandro, Javier, señalando el dibujo, con voz suave. ¿Qué es esto, Clara? Clara, sonriendo. Oh, eso. Ese era tu mapa secreto del tesoro, papá. Decías que era para tus cosas importantes en el trabajo. Siempre lo dibujabas cuando estabas pensando en algo muy complicado. Una extraña sensación recorre a Alejandro. El dibujo, un reflejo de su mente de hace casi una década, le ofrece la primera conexión real con su pasado. No es un recuerdo directo, sino una imagen de su yo anterior, un hombre que ya estaba ocultando algo, un secreto significativo. La subtrama de la búsqueda de su memoria se entrelaza con la trama criminal. ¿Estaba Alejandro escondiendo algo importante incluso antes de su desaparición? En la comisaría, Ana y Marcus ahondan en la vida personal de Alejandro, buscando cualquier indicio de una doble vida o de problemas ocultos. Descubren que Alejandro había estado retirando grandes sumas de dinero en efectivo de una cuenta personal, sumas que no encajaban con sus gastos habituales. Los retiros se hicieron en los meses previos a su desaparición y en diferentes ciudades, lo que sugería una estrategia para no levantar sospechas. Ana, mostrando extractos bancarios. Mira esto, Marcus, cientos de miles de euros, retiros en efectivo, sin rastro claro de destino. ¿Para qué necesitaba tanto dinero en efectivo? Marcus frunce el ceño.
Las piezas empiezan a encajar en un patrón más complejo. La investigación apunta a un secreto financiero, algo que Alejandro estaba ocultando incluso a su familia y a su propio banco. Las conexiones entre los personajes se revelan. Descubren que Marcela Gómez, en los meses previos a la desaparición de Alejandro, había estado en contacto inusualmente frecuente con un oscuro consultor de seguridad privada, Lucas Marín, 40, exmilitar, con contactos en el submundo, conocido por sus métodos ilegales y su discreción. Marín también tenía conexiones con Víctor Costas, actuando como su solucionador de problemas. La telaraña se extiende. Marcus, con seriedad, Lucas Marín. Ese hombre es peligroso. Si Marcela estaba trabajando con él, esto podría ser mucho más grande de lo que pensamos. Un esquema para desaparecer personas. La relación entre Marcela, Costas y Marín crea una subtrama de intriga corporativa y criminal. Parece que Marcela no solo se benefició de la desaparición de Alejandro, sino que pudo haber tenido un papel activo en ella, quizás como intermediaria o como mente maestra. La tensión aumenta cuando Alejandro experimenta el primer flashback de su pasado. Está cenando con su familia, intentando mantener una conversación normal, cuando una noticia en la televisión sobre una crisis bursátil desencadena algo. Una imagen fugaz de un maletín lleno de dinero en efectivo, un apretón de manos con una figura sombría y una voz profunda y amenazante. Si hablas, lo pierdes todo, y no solo tu dinero. El flashback dura solo un segundo, pero es suficiente para dejar a Alejandro sin aliento, con un sudor frío recorriendo su espalda. No puede identificar la voz ni el rostro con claridad, pero la sensación de terror y traición es palpable. Es la primera grieta en el muro de su amnesia, un pequeño atisbo de la verdad oculta. La conexión entre su memoria perdida y la trama criminal es cada vez más evidente. La historia se complica, revelando capas de engaño, ambición y peligro que se extienden desde las altas esferas financieras hasta el submundo criminal, donde la vida de un hombre podía ser borrada por conveniencia. INT. Oficina de Ana. Comisaría de Zúrich. Día 2021. Los conflictos alcanzan un punto crítico. La investigación policial, la recuperación de la memoria fragmentada de Alejandro y las intrigas corporativas chocan, llevando la trama hacia su clímax inminente. Ana y Marcus, armados con la información de los retiros de efectivo y las conexiones de Marcela con Lucas Marín, deciden confrontar a Marcela Gómez directamente. La interrogan en su lujosa oficina en Global Financial Holdings. Marcela, más fría y calculadora que nunca, intenta mantener la compostura, pero su fachada comienza a resquebrajarse bajo la presión incesante de las preguntas. Anna, con firmeza, mostrando pruebas de las transacciones de Marín. Sabemos de sus conexiones con Lucas Marín, señorita Gómez, y sabemos que hubo grandes sumas de dinero retiradas de las cuentas de Alejandro Vargas antes de su desaparición. ¿Está lista para explicarnos la coincidencia? Marcela niega todo, pero la determinación en los ojos de Ana la inquieta profundamente. Se da cuenta de que su posición está en peligro. La policía se le acerca demasiado. En un momento de vulnerabilidad, Marcela confiesa que Alejandro estaba involucrado en un trato irregular con Víctor Costas para desviar fondos, un acuerdo que, si se descubría, podría haberle costado su carrera y la reputación de su banco. Sin embargo, niega cualquier implicación directa en la desaparición de Alejandro, culpando a Costas y sus métodos violentos. Marcela, desesperada con la voz tensa. Alejandro estaba acorralado. Intentó ocultar una serie de transacciones ilegales de su banco antes de la fusión. Costas le ofreció una salida, un esquema para mover el dinero y silenciar la investigación. Pero algo salió mal. Alejandro se echó atrás a último minuto, y Costas no lo permitió. Esta revelación es explosiva. Alejandro, el hombre de principios intachables, estaba involucrado en algo turbio. La noticia, filtrada discretamente por la policía, llega a Sofía, quien se siente traicionada.
El hombre al que estaba intentando desesperadamente recordar, su esposo, tenía secretos oscuros y una moral cuestionable. La amnesia de Alejandro se convierte en una bendición y una maldición. Le permite afrontar el pasado sin la culpa directa de sus acciones, pero también lo deja vulnerable a las manipulaciones y verdades distorsionadas de quienes sí lo recuerdan. La tensión en la casa Vargas es máxima. Diego confronta a Alejandro, su ira mezclada con una nueva capa de dolor y desilusión. Diego, con desilusión, casi gritando. ¿Así que fuiste tú, papá? ¿Nos abandonaste y nos hiciste sufrir por tus propios crímenes? ¿Qué clase de hombre eras? Alejandro, abrumado por la revelación de su propio pasado y la falta de memoria, no tiene cómo defenderse. Las palabras de Diego son un puñal. Alejandro, Javier. No lo sé, Diego. No lo recuerdo. Pero si es cierto, lo siento mucho. Lo siento por todo. El mapa del tesoro que Clara le había mostrado cobra un nuevo significado. Alejandro se da cuenta de que no solo estaba dibujando un escape de sus cosas importantes, sino de un laberinto moral y legal mucho más grande, algo que amenazaba su vida y su libertad. El flashback que Alejandro tuvo en la cena se intensifica, fragmentos de un recuerdo se filtran en su mente. Ve a Costas, furioso, y a Marcela, observando desde la distancia, con una expresión calculada. La voz amenazante que escuchó antes ahora se asocia claramente con la imagen de Costas. La pieza clave del rompecabezas se revela cuando Ana y Marcus rastrean la tarjeta sin prepago hasta una pequeña oficina de mensajería en la que se compró. Allí, un empleado recuerda a la persona que la compró, Lucas Marín. La conexión es innegable. Marín fue quien compró el teléfono que Alejandro usó para hacer sus últimas llamadas secretas, lo que sugiere que Marín estaba directamente involucrado en la desaparición de Alejandro, actuando bajo órdenes. Marcus, con una mezcla de sorpresa y determinación. Marín, era la pieza que faltaba. Costas lo usó para borrar a Alejandro. El conflicto se agudiza. Marín es un criminal peligroso, con conexiones en el submundo. Ir tras él es arriesgado y vital. La decisión de proceder con el arresto de Marín lleva la trama al punto de no retorno. La tensión es palpable y el clímax se cierne en el horizonte. La búsqueda de la verdad se convierte en una carrera contra el tiempo, ya que Marín, al darse cuenta de que la policía se le acerca, podría intentar huir o, peor aún, silenciar a quienes saben demasiado. INT. Almacén abandonado. Afueras de Zúrich. Noche. 2021. La información sobre Lucas Marín pone a la policía en marcha. Ana y Marcus consiguen una orden de arresto. Sabiendo que Marín es un hombre peligroso y metódico, organizan una operación encubierta para capturarlo. La tensión es palpable mientras el equipo se prepara. La policía rastrea a Marín hasta un vasto almacén abandonado en las afueras de Zúrich. Un lugar desolado y oscuro, perfecto para esconder cualquier cosa. Ana y Marcus lideran el equipo de asalto. La noche es fría y silenciosa, rota solo por el sonido de sus pasos cautelosos y el viento que silba a través de las grietas. Mientras tanto, Alejandro, impulsado por sus nuevos y perturbadores flashes de memoria y por una intuición que lo persigue, decide confrontar a Marcela. Siente que ella es la clave para desentrañar lo que le sucedió realmente y el alcance de su propia implicación. Llega a la lujosa mansión de Marcela, ignorando las súplicas de Sofía de que se mantenga alejado del peligro. Alejandro, Javier, con voz firme, a Sofía por teléfono. Necesito respuestas, Sofía. Y siento que ella tiene las piezas finales. Debo ir. INT. Mansión de Marcela. Noche. 2021. Alejandro entra sin ser invitado. Encuentra a Marcela en su sala de estar, bebiendo nerviosamente. La confrontación es explosiva. Alejandro la acusa de saber más de lo que dijo, su amnesia una barrera que ella no puede superar, y que al mismo tiempo es su mayor arma, la que la expone a ella. Alejandro, Javier, con los ojos fijos en ella, con una intensidad que no le era propia a Javier. ¿Qué hiciste, Marcela? ¿Qué pasó esa noche en la cumbre? ¿Y qué sabes de mi implicación real en todo esto? Marcela, arrinconada, intenta mantener su fría compostura,
pero su voz empieza a temblar. El retorno de Alejandro y su amnesia parcial pero creciente la han llevado al límite. Ella revela que Alejandro estaba a punto de cerrar un acuerdo fraudulento con Costas para desviar millones de euros de Vargas Capital antes de la fusión. Marcela había ayudado a Alejandro a montar el esquema, pero él tuvo un ataque de pánico y quiso retirarse. Marcela, desesperada, entre sollozos. Alejandro se arrepintió en el último minuto. Quería echarse atrás, exponerlo todo. Costas no lo permitió. Él te envió a Marín para silenciarte y forzar el trato. Yo solo fui su intermediaria. Él te prometió que sería una desaparición temporal, no una amnesia. Nunca quise que sufrieras esto. Solo quería mi parte del trato. La revelación de Marcela es un torbellino para Alejandro. La verdad sobre su pasado, sobre la ambición desmedida que lo llevó a cruzar una línea ética y a su propia desaparición, es un golpe demoledor. Se da cuenta de que su amnesia, lejos de ser una debilidad, fue su salvación, lo protegió de la culpa de sus acciones y de las consecuencias legales inmediatas. Era un borrón y cuenta nueva forzado. Al mismo tiempo, en el almacén abandonado, la policía irrumpe. Lucas Marín, rodeado de sus secuaces, se prepara para la confrontación. La escena se convierte en un caos de gritos, disparos y el sonido de objetos que caen. Ana y Marcus actúan con precisión, logrando acorralar a Marín en un rincón. Int. Almacén abandonado. Tiroteo. Noche. Los disparos resuenan en el vasto almacén. Es una lucha a muerte. En medio del caos, Marín intenta escapar corriendo hacia una puerta trasera. Marcus lo persigue, mientras Ana se ocupa de los secuaces. La tensión es máxima. El destino de Alejandro y la resolución del caso dependen de la captura de Marín. Simultáneamente, Sofía, preocupada por Alejandro, logra contactar a la detective Ana, dejándole un mensaje de voz urgente, explicándole el flashback de Alejandro y la posible implicación de Marcela y Costas en la amnesia forzada de Alejandro. La información es crucial para comprender la magnitud del complot. La escena se divide entre la confrontación en el almacén y la revelación en la mansión de Marcela, entrelazando las subtramas en un crescendo de acción y drama. El clímax se acerca, con Alejandro enfrentando la verdad de su pasado, Marcela revelando sus secretos y la policía cerrando el cerco sobre los responsables. INT. Almacén abandonado. Tiroteo. Noche. Continuación. El forcejeo entre Ana y Marín es brutal. Marín, desesperado, intenta usar una barra de metal contra Ana. Marcus, al ver la situación crítica de su compañera, se lanza contra Marín, logrando desarmarlo con un golpe certero. La barra cae al suelo con un estruendo metálico. Marín, aún furioso y con la mirada de un animal acorralado, intenta huir. Marcus y Ana lo persiguen por el laberíntico almacén, esquivando contenedores y maquinaria oxidada. Finalmente, lo acorralan contra una pared. Marín, sin salida, exhala una risa gutural, llena de desprecio. Marcus, con voz ronca, apuntando su arma. «¡Estás acorralado, Marín! ¡No tienes a dónde ir! ¡Manos arriba!». Marín, con los ojos inyectados en sangre, se da cuenta de que la huida es imposible. En un acto final de desafío desesperado, saca una pequeña jeringa de su bolsillo, con un líquido claro y brillante. Ana, con los ojos abiertos de terror, reconociendo el objeto. No, la misma droga que usó en Alejandro. Es para inducir amnesia. Marín sonríe, una mueca retorcida, y se inyecta el líquido en el cuello con una velocidad escalofriante. Sus ojos se abren de par en par, su cuerpo se sacude violentamente en espasmos incontrolables y segundos después cae al suelo, inconsciente, pero con una expresión de completa vacuidad en el rostro. Marcus se acerca y comprueba su pulso. Marcus, con seriedad, la frustración palpable en su voz. Está vivo, pero ha perdido el conocimiento. No sé cuánto tardará en recuperarse, o si lo hará. Se autoindujo la amnesia. El arma de Marín, una jeringa con un residuo de la misma droga amnésica que usó en Alejandro, es la prueba definitiva de su crimen y de la sofisticación del plan.
La tensión baja momentáneamente, pero la frustración es palpable. El borrador de memorias, el cerebro detrás de la amnesia de Alejandro, se ha silenciado a sí mismo, llevándose consigo parte de la verdad y el método exacto. INT. Mansión de Marcela. Sala de estar. Noche. Continuación. Alejandro, con la cabeza entre las manos, procesa la confesión de Marcela. La amnesia inducida, el secuestro, el intento de Alejandro de retirarse del negocio ilegal, la traición de su socia. Todo encaja. La furia y el dolor se mezclan con una extraña sensación de liberación, de una verdad aterradora pero finalmente conocida. Alejandro, Javier, mirando a Marcela con una mezcla de tristeza y resignación. Así que esto es lo que era. Yo fui el arquitecto de mi propia caída, y tú, Marcela, la ejecutora. Marcela, llorando sin control, asiente, su ambición destrozada por las consecuencias de sus actos. Marcela, no lo viste venir, Alejandro. El poder, la avaricia, nos cegaron a todos. En ese momento, la policía, alertada por el mensaje de Sofía y la ubicación de Alejandro, irrumpe en la mansión. Ana y Marcus llegan y encuentran a Marcela en estado de shock y a Alejandro procesando una verdad devastadora sobre sí mismo. Las ambulancias y los coches de policía llegan al almacén, llevando a Marín, inconsciente, a un hospital bajo estrictas medidas de seguridad. El clímax se acerca, con la verdad revelada, pero con un giro agridulce e irónico. Marín es capturado, pero la amnesia autoinducida impide que se le interrogue eficazmente, silenciando una parte crucial del rompecabezas. La amnesia de Alejandro, en un sentido irónico, lo salvó de las consecuencias inmediatas de sus propias acciones y del encarcelamiento, pero también lo despojó de su identidad. El ciclo de olvido se perpetúa, una cruel paradoja para un caso tan complejo. La tensión es máxima, y el escenario está listo para el desenlace. INT. Almacén abandonado. Momentos después. Noche. La jeringa cae al suelo, tintineando contra el hormigón. Lucas Marín yace inerte. Ana y Marcus se miran, la frustración grabada en sus rostros. Han capturado a su hombre, pero la verdad completa sigue siendo elusiva, encerrada en la mente borrada de Marín. Los paramédicos entran corriendo y evalúan a Marín, mientras los demás oficiales aseguran la zona y arrestan a los secuaces restantes. Marcus recoge la jeringa con cuidado, colocándola en una bolsa de evidencia. Marcus, con voz sombría. Tenemos el arma, Ana. Pero no al testigo. Esto complica todo. Ana, con determinación. No todo, Marcus. Tenemos a Marcela. Y tenemos a Alejandro. Las piezas encajan, aunque no podamos interrogar a Marín ahora mismo. La historia de la amnesia de Alejandro es la clave. INT. Mansión de Marcela. Momentos después. Noche. La sala de la mansión está llena de oficiales de policía. Marcela, esposada, solloza incontrolablemente, su imperio de poder y ambición desmoronándose. Alejandro, de pie, observa la escena con una mezcla de asombro y una extraña sensación de claridad. La verdad, aunque dolorosa, ha comenzado a llenar los vacíos en su mente. Fragmentos de recuerdos, impulsados por la confesión de Marcela, comienzan a emerger, como destellos fugaces de una pesadilla. Ve a Costas, su rostro enfurecido, y un breve recuerdo de una inyección en su brazo, seguida de una oscuridad abrumadora. Alejandro, Javier, con voz ahogada, dirigiéndose a Ana y Marcus que acaban de entrar. Lo recuerdo, la inyección, el rostro de Costas. Él lo hizo. Él quería el dinero y el silencio. Marcela, ella lo sabía. La declaración de Alejandro es el punto culminante. Su memoria, impulsada por la conmoción de la verdad, le ha devuelto el momento crucial de su desaparición. Es el testimonio que necesitaban. Marcela, al escuchar a Alejandro, se paraliza. Sus mentiras se han desvelado por completo. Ana, mirando a Alejandro con una mezcla de alivio y asombro. Gracias, señor Vargas. Esto es lo que necesitábamos. Su testimonio es vital. Marcus asiente. Una expresión de triunfo por el cierre del caso. Las esposas son puestas a Marcela,
quien es escoltada fuera de su propia mansión. INT, comisaría de Zúrich, sala de interrogatorios, noche. Horas después, Alejandro, aunque todavía confundido, ofrece su testimonio a Ana y Marcus. Con la ayuda de lo poco que ha recordado y la información que los detectives ya poseen, logran reconstruir los eventos de esa fatídica noche de 2012. Alejandro había intentado retirar el dinero del esquema fraudulento con Costas en el último minuto. Costas, al ver que su plan se desmoronaba, ordenó a Marín que borrara a Alejandro para asegurar el trato y su silencio, prometiéndole a Marcela una parte si ella cooperaba. La amnesia de Alejandro fue un daño colateral intencional, una forma de incapacitarlo sin matarlo, evitando un escándalo mayor que pudiera afectar a Costas y sus inversiones. Alejandro, Javier, con una voz más fuerte pero con dolor, quería escapar de esa vida, de esa ambición. Pero me atrapó. El clímax culmina con la revelación completa de la trama. Alejandro recupera una parte crucial de su memoria, lo suficiente para señalar a Costas como el autor intelectual y a Marcela como su cómplice. El test de ADN confirmó su identidad y su amnesia fue el velo que ocultó una oscura conspiración. La captura de Marín y la confesión parcial de Marcela, sumadas al testimonio de Alejandro, cierran un capítulo de un misterio que duró casi una década. La justicia está un paso más cerca. INT, Casa de los Vargas. 6 meses después, 2022. 6 meses después del clímax, la vida en la Casa Vargas ha comenzado a encontrar un nuevo equilibrio, aunque las cicatrices persisten, visibles pero en proceso de curación. Alejandro, aunque sigue sin sus recuerdos completos de los 9 años perdidos, ha logrado construir una relación diferente y más honesta con Sofía. Han decidido no presionar más por la recuperación de su memoria, aceptando que el Javier que regresó es ahora el hombre con el que deben construir su futuro. Sofía, a su lado, ha encontrado una nueva fortaleza y una madurez que antes no poseía. Ha aprendido a amar al hombre que es ahora, un hombre más humilde, más compasivo y, en cierto modo, más auténtico que el banquero ambicioso que desapareció. Alejandro ha renunciado por completo al mundo de las finanzas y ha encontrado propósito y consuelo en un trabajo en una pequeña ONG dedicada a la educación financiera para comunidades vulnerables. La ironía no pasa desapercibida. El hombre que una vez fue el epicentro de la avaricia bancaria, ahora dedica su tiempo a enseñar a otros cómo evitar sus trampas. La relación con sus hijos sigue siendo un camino. Clara es su aliada, su pequeño faro de esperanza. Su amor incondicional ha ayudado a Alejandro a sentirse amado y a encontrar su lugar en la familia. Diego, por otro lado, ha suavizado su resentimiento, pero el perdón total es un proceso lento. Alejandro se ha comprometido a estar presente, a construir nuevos recuerdos con él, a ser el padre que Diego necesita ahora. Las sesiones de terapia familiar se han vuelto una parte fundamental de su rutina, un espacio seguro para expresar el dolor y la esperanza. Marcela Gómez fue condenada por su participación en la conspiración y enfrenta una larga pena de prisión, su ambición destrozada por las consecuencias de sus actos. Lucas Marín, aún bajo los efectos de la amnesia autoinducida, permanece bajo custodia médica, y la policía de Zúrich continúa la investigación sobre la red de Víctor Costas, que logró evadir la captura y permanece prófugo. La detective Anna Schmid ha ganado reconocimiento internacional por su manejo del caso, y el inspector Marcus Weiss se prepara para su jubilación con la satisfacción de haber resuelto el misterio de su vida. El caso de Alejandro Vargas, aunque resuelto en gran parte, deja un legado de preguntas sin respuesta sobre la naturaleza de la memoria, la identidad y el verdadero costo de la ambición. ¿Se puede perdonar lo que no se recuerda y se puede perdonar lo que sí se recuerda de los demás? ¿Puede un nuevo comienzo borrar por completo un pasado turbio y doloroso? La historia de Alejandro Vargas, el banquero desaparecido y encontrado sin recuerdos, es un recordatorio de que a veces perderlo todo es el único camino para encontrarse a uno mismo. Su amnesia fue una tragedia, pero también una oportunidad.
una pizarra en blanco para reescribir su propia historia. Las reflexiones sobre la resiliencia humana y la capacidad de adaptación son evidentes en el viaje de Alejandro. Su historia es un testimonio de la complejidad de la mente humana y de la influencia que el pasado ejerce sobre nosotros, incluso cuando lo hemos olvidado. El futuro de Alejandro y su familia es incierto, pero la esperanza, ahora cimentada en la verdad y la aceptación, ha vuelto a sus vidas. Es un futuro forjado en la reconstrucción, en la aceptación de lo que fue y en la esperanza de lo que puede ser. La historia de Alejandro Vargas, nuestro protagonista inesperado que emergió del velo de la amnesia tras casi una década de su enigmática desaparición, es mucho más que un simple relato de misterio y intriga. Es una profunda inmersión en la esencia misma de lo que nos define como seres humanos. ¿Qué es la identidad sino un cúmulo de recuerdos, experiencias y relaciones que se tejen a lo largo de una vida? Sí, de un día para otro, ese tejido se deshilacha. Si el lienzo de nuestra mente queda en blanco, ¿quiénes somos? Alejandro, rebautizado como Javier por la cruel ironía del destino y luego redescubierto por una simple prueba de ADN, fue forzado a confrontar esta paradoja existencial. Su amnesia no fue solo una pérdida, sino una especie de muerte y renacimiento. El banquero ambicioso, el hombre de negocios implacable, el padre y esposo con secretos, fue borrado. En su lugar, emergió un individuo despojado de pasado, con una oportunidad única para una reinventación radical. ¿Cuántos de nosotros anhelamos un borrón y cuenta nueva, una oportunidad para despojarnos de nuestros errores pasados, de nuestras decisiones equivocadas? La historia de Alejandro nos muestra que, a veces, ese borrón y cuenta nueva puede venir de la manera más inesperada y traumática. Su nueva vida, dedicada a la compasión y al servicio a través de una ONG, contrasta drásticamente con la vorágine de las finanzas. Esto nos lleva a cuestionar: ¿acaso la verdadera realización personal no reside en la búsqueda de valores más allá del poder y la riqueza material? Piense en su propia vida. Si todas sus memorias se desvanecieran hoy, ¿qué valores intrínsecos lo guiarían? ¿Qué acciones tomaría? La amnesia de Alejandro, aunque producto de un acto criminal, fue también una liberación involuntaria. Le permitió escapar de la culpa de sus propias transacciones ilegales y de las oscuras redes en las que se había involucrado. El mapa del tesoro, que dibujaba de niño, su secreto, se reveló como un presagio de la compleja red de engaños que él mismo ayudó a construir, una que finalmente lo atrapó. Este es un recordatorio escalofriante de que nuestras acciones, incluso las más secretas, tienen consecuencias profundas, y a veces, la prisión más grande es la que construimos para nosotros mismos. La dinámica familiar de los Vargas añade otra capa de complejidad y emoción a este relato. Sofía, la esposa, representa la tortura de la incertidumbre y el desafío de reconstruir el amor con un extraño que lleva el rostro de su marido. Su viaje es uno de resiliencia y aceptación, al aprender a amar al hombre que regresó, no al fantasma del pasado. El hijo mayor, Diego, personifica la amargura y el resentimiento por un abandono que se sintió como una traición. Su camino hacia el perdón es el más arduo, un recordatorio de que algunas heridas tardan mucho más en sanar. Y Clara, la hija menor, es el corazón de la historia, un faro de amor incondicional y paciencia que poco a poco comienza a derretir el muro de la amnesia de Alejandro. La interacción de esta familia nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del perdón, la paciencia y la capacidad de adaptación ante lo inimaginable. ¿Puede el amor familiar trascender la ausencia de memoria? La subtrama de la investigación policial, liderada por la tenaz detective Ana y el experimentado inspector Marcus, es un testimonio de que la verdad, por más oculta y enterrada que esté por el poder y la influencia, eventualmente encuentra su camino a la superficie. La intrincada red de intriga corporativa, con figuras como Marcela Gómez y Víctor Costas, expone la fragilidad de la ética en el mundo de las altas finanzas.
Marcela, la protegida ambiciosa que capitalizó la desaparición de Alejandro, y Costas, el manipulador que ordenó su borrado, son arquetipos de la codicia desmedida y las consecuencias destructivas de la ambición sin límites. La autoinducción de amnesia por parte de Lucas Marín es una ironía final que resalta el tema central de la historia: el olvido como una herramienta tanto de castigo como de escape. ¿Qué tipo de justicia se puede lograr cuando el culpable se silencia a sí mismo, llevando sus secretos a un vacío mental? La historia de Alejandro Vargas nos invita a mirar más allá del entretenimiento y a cuestionar la fragilidad de nuestra propia existencia. Nos recuerda que las decisiones que tomamos, los caminos que elegimos y los secretos que guardamos tienen el poder de definir nuestro destino de maneras que nunca imaginamos. La vida de Alejandro, aunque marcada por la tragedia, también es una oda a la resiliencia del espíritu humano y a la capacidad de transformación. A pesar de haberlo perdido todo, su fortuna, su estatus, sus recuerdos, encontró una nueva forma de ser, una más auténtica y conectada con los valores fundamentales de la vida. Su amnesia, paradójicamente, lo salvó de las consecuencias legales y morales de sus propios errores, ofreciéndole una segunda oportunidad para construir una vida basada en la honestidad y la compasión. El final de nuestro guión deja un espacio para la reflexión personal. ¿Qué significa realmente un nuevo comienzo? ¿Es posible borrar por completo un pasado turbio o sus sombras siempre nos perseguirán? La familia Vargas, con sus heridas aún visibles, está en un camino de sanación, pero la incertidumbre del futuro sigue siendo una constante. El caso de Alejandro Vargas, aunque resuelto en sus líneas generales, sigue abierto en el corazón de quienes lo vivieron, dejando un legado de preguntas sobre la justicia, la redención y el verdadero significado de la identidad. Si esta fascinante y compleja historia de Alejandro Vargas, el banquero que regresó del olvido para enfrentar su pasado y forjar una nueva identidad, te ha conmovido y te ha hecho reflexionar, te invitamos a que nos dejes un me gusta en este video. Tu apoyo es vital para que podamos seguir creando contenido que no solo entretenga, sino que también provoque el pensamiento y la discusión. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias que te dejarán sin aliento. Queremos escuchar tu voz. ¿Qué crees que es lo más impactante de la historia de Alejandro? ¿La pérdida de memoria como un castigo o una liberación? Si un día te encontraras en sus zapatos, ¿cómo reaccionarías? ¿Cómo intentarías reconstruir tu vida, tus afectos y tus valores desde cero? Comparte tus pensamientos más profundos sobre la identidad, el perdón y la capacidad humana de reinventarse en la sección de comentarios abajo. Tu perspectiva es muy valiosa para nosotros y para nuestra comunidad. Y prepárate, porque la intriga no termina aquí. En nuestro próximo video, exploraremos otro misterio aún más desconcertante y con giros inesperados que te harán cuestionar todo lo que crees saber sobre la realidad y la verdad. No te lo pierdas. Haz clic en la campana de notificaciones para ser el primero en enterarse.